Destino es un espacio creado para compartir vivencias, experiencias y principios que han forjado mi camino como hombre, abogado y líder. Tengo la misión de inspirar, animar y fortalecer a otros que, como yo, día a día construyen su futuro. Hablaremos de liderazgo, derecho, empresas y lo mejor, del ser que necesitamos fortalecer para forjar nuestro camino. Soy Marcos Gutiérrez, quédate aquí y hagamos historia tomando las riendas de nuestro destino. Continuamos platicando de cómo salir fortalecidos de las revisiones de la autoridad fiscal. Recuerden que por autoridad fiscal podemos entender o entiéndase el Servicio de Administración Tributaria, el famoso SAT, pero también puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y también las autoridades de los gobiernos locales. Recuerden que los gobiernos locales, por convenios de colaboración con la Secretaría de Hacienda Federal, pueden llevar a cabo auditorías o actos de revisión fiscal como si se tratara de autoridades federales. Y es por eso que los gobiernos del estado pueden auditar temas relacionados con impuesto sobre la renta, IEPS, IVA. Y en esta ocasión quiero platicarles de la diferencia, de la distinción de las facultades de comprobación con la que cuenta la autoridad. Uno es la revisión de gabinete, 2, la visita domiciliaria y 3, la revisión electrónica. Antes de esto, recordarles que son procedimientos legales los que la autoridad lleva a cabo y en los cuales aplica estas revisiones. Como procedimientos legales, que además están sustentados en el derecho administrativo, implica que cada una de ellas debe sujetarse a procedimientos o a etapas. Deben de cumplir ciertos pasos. Si no cumplen con esos pasos, las actuaciones de la autoridad pues prácticamente son ilegales, es decir, se emiten fuera de la ley y eso hace que todo el procedimiento sea nulo y en consecuencia pues que prácticamente el crédito o la resolución que se emita se tenga por inválida y no cause ningún efecto en la esfera jurídica de los contribuyentes o de los pagadores de impuestos. Y, por ejemplo, les puedo referir solo como ilustración, tratándose de la revisión de visita domiciliaria, necesitamos una orden de visita. Esta se debe de notificar previo citatorio y después se van levantando diversas actas. El acta se llaman actas parciales, en donde se van haciendo constar los hechos que los auditores detecten o encuentren en el domicilio de los contribuyentes. Y en este sentido también se van a emitir cuantas actas parciales sean necesarias para poder cumplir todo el procedimiento. Pueden ser pocas o pueden ser varias dependiendo de lo grande del procedimiento, y al final habrá un acta final en donde se ponga ya... pero antes de esta acta hay una actuación en donde la autoridad está obligada a dar a conocer los resultados o las observaciones de la visita. Después ya vendrá la última acta parcial y finalmente un acta final. Y en todas estas etapas la autoridad tiene tiempos específicos para poder llevarlas a cabo. En algunos casos la ley precisa muy bien los momentos, los días en que se deben de hacer estas actuaciones, y en caso de no cumplirlo, de no llevarlo a cabo la autoridad, les decía, se convierten en ilegales. Y entonces es de ahí la relevancia o la importancia de que estos procedimientos los atiendan en compañía de un abogado experto en derecho fiscal, porque estos procedimientos no son contables, son legales. Y es ahí donde se pueden encontrar estas áreas de oportunidad. Ahora, hay que cuidarnos, hay que tener cuidado porque la autoridad a veces, en su afán de avanzar rápido o terminar las auditorías pronto, incurre en actos que son indebidos. Por ejemplo, hemos tenido casos en donde la autoridad en una visita domiciliaria pide que se saquen copias para que la revisión continúe en el domicilio de la autoridad fiscal. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque justamente la ley dice que la revisión o la visita domiciliaria debe de llevarse a cabo en el domicilio de la autoridad. Luego, como que ¿por qué la autoridad tendría que llevarse copias? Y nos ha pasado que la autoridad se molesta porque no se le entregan copias y incluso ha llegado al extremo totalmente arbitrario de cancelar o de congelar cuentas bancarias bajo el argumento
de que el contribuyente, al no aportar estas copias, está obstaculizando las facultades de comprobación, cosa que es totalmente ilegal, abusiva, desproporcional, y es ahí donde nuevamente se remarca la importancia de que el experto en derecho fiscal esté al tanto para defender justamente los intereses de las empresas. Hemos tenido muchos casos en donde los contribuyentes pues no se dan cuenta, como que asumen que era lo correcto y pagan la multa y se olvidan cuando eso no debería de ser así. Y tratándose de la misma manera, en la revisión de gabinete, la autoridad, cuando debería de pedir la información en su oficina, pues de repente se le hace práctico, se le van los plazos, anda corriendo y quiere llevar a cabo actuaciones en el domicilio del contribuyente cuando eso no debe de ser así. También comentarles que la revisión electrónica es un proceso, ya hemos platicado, que se basa en los documentos que tiene la autoridad. Y esta revisión a mí me gusta, pues porque creo que es una buena área para poder quitar este acercamiento entre los auditores y los contribuyentes, pero es muy peligrosa si el contribuyente es desordenado, desatendido, descuidado, porque una vez que la autoridad revisa, nos va a dar a conocer ya el crédito, las diferencias por pagar, y vamos a tener muy pocos días para poder demostrar que eso no es así. A diferencia de la revisión de gabinete y de escritorio, en donde la autoridad tiene hasta un año para poder revisar, y dentro de este año pues nosotros podemos estar aportando elementos, podemos estar aportando pruebas, podemos tener reuniones con las autoridades fiscales para hacerle llegar estos elementos de prueba que de repente tenemos y no aportamos por desconocimiento. He tenido por ahí algún caso en donde cuando estamos ya defendiendo al contribuyente le preguntamos, oye, ¿por qué no le aportaste este cheque? ¿O por qué no le hiciste llegar esta póliza? ¿O por qué no le acercaste a la autoridad este contrato? Y el contribuyente, seguro de sí mismo, nos dice, pues es que no tenía por qué aportárselo porque no me lo pidió. Y entonces, como no me lo pidió, no se lo llevé, cosa que es totalmente incorrecta, pues porque la autoridad muy probablemente no sepa que se contaba con ese elemento. Pero nuevamente les insisto, es ahí donde el abogado, el experto, puede darles mucha luz. Ahora, algo que es muy importante cuando tenemos una auditoría es tener muy claro cuál es nuestra situación real. Y básicamente aquí se basa en dos aspectos. Uno, nuestros ingresos. Recuerden que el pago de nuestros impuestos, sobre todo sobre la renta, está vinculado con el importe de nuestros ingresos. Y entonces debo de tener con toda claridad cuántos ingresos declaré, cuántos millones o miles de pesos le dije a la autoridad que recibí, y sobre esos estoy pagando mis impuestos. Y luego también tener con mucha claridad, más allá de los gastos que utilicé como deducciones, el soporte documental de estos. Entonces, todavía es bien común que encontremos que en los registros contables se tenga, por ejemplo, el pago de préstamos, y cuando le pedimos al cliente, oiga, pues muéstrame el contrato, cómo justificó este préstamo, no tiene nada, ni siquiera en una servilleta, es decir, solamente en el registro contable dice que es un préstamo, pero no hay sustento, no hay contratos, no hay correos, no hay protocolización, mucho menos ante notario, no hay reconocimientos de adeudos, no hay nada. Y entonces de esa manera es muy difícil poder demostrar que el gasto que se dice haber realizado para los efectos que se declaró o que se manifiesta en la contabilidad fue cierto. Y es aquí donde nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Y aquí les paso un tip que les puede ayudar mucho. Cuando tenemos un cliente que está siendo sujeto a una auditoría fiscal, de inmediato le realizamos una auditoría profunda, como si fuéramos nosotros la propia autoridad, con los mismos criterios. Identificamos la totalidad de los ingresos, hacemos un análisis de 80-20 de riesgo de los proveedores para identificar dónde está la vulnerabilidad y de esa manera poder reaccionar de manera oportuna. Y eso que nos ha llevado, pues en efecto, a identificar, por ejemplo, ingresos no declarados o incluso en algunas ocasiones declarados de más, y deducciones o gastos que no tienen sustento. Y entonces eso nos permite en algunos casos recuperar los contratos, en algunos casos pues tener muy claro que no debió de haberse considerado como una deducción o como un gasto, y que a lo mejor había que reclasificarlo a una inversión para efecto de los periodos que la ley nos permite para ir deduciendo estos rubros dependiendo del tipo que se trate.
Y entonces de esa manera le damos al cliente con mucha anticipación una proyección de cuál es su situación real y medimos el riesgo. Recuerden que cuando conocemos el riesgo, cuando tenemos claridad respecto de cuál es lo que se avecina, podemos reaccionar mejor y podemos atender la situación debidamente, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, en donde de esta auditoría ha resultado pues que no se pagaron debidamente las retenciones de contribuciones, un aspecto que es muy delicado porque inclusive puede detonar un aspecto de naturaleza penal y de inmediato los obligamos a nuestros clientes, bueno, obligado es un dicho, pero sí les invitamos, les insistimos en que deben de pagar las retenciones. Y recuerden que cuando hay una auditoría, en la presentación de declaraciones en donde implique un aumento en los ingresos, una disminución en las deducciones y en este caso el pago de contribuciones, la autoridad las recibe y tienen efectos legales. Y de esta manera podemos ir atendiendo pues las contingencias. Imagínense si, ya les decía, la revisión dura un año, en el mes segundo, a través de nuestra auditoría interna que hacemos, identificamos que hay retenciones y en el tercer mes se pagan esas retenciones, prácticamente estamos hablando que hay un ahorro considerable por concepto de gastos por actualización y por recargos considerable de 8 meses que duraba todavía la revisión y a diferencia de que si nos esperamos a que la revisión termine y la autoridad nos diga cuál fue el resultado de la misma, ¿no? Entonces, de esa manera es como podemos ayudar, un ejemplo muy básico, muy rápido, de cómo podemos afrontar nuestra situación dependiendo de la revisión que me esté practicando la autoridad. Con esto quiero terminar sin antes dejar de decirles que es importante estar como muy atentos de lo que está pasando en mi empresa, conocer con toda claridad mis ingresos, mis gastos y sobre eso tener muy claro cuál es el nivel de vulnerabilidad que yo tengo. Y pues para eso, recuerden asistirse, apoyarse de un experto en derecho fiscal.